Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Para aquellos que se enganchan en el día de hoy por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 26 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque pensamos que es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Y como siempre, con los mejores profesionales del hospital público y de reconocidas instituciones. Les hago un pequeño adelanto de los profesionales que hoy nos visitan. Estamos con el doctor Mariano Favaloro, nuestro cirujano cardiovascular de lujo, y como hoy se conmemora el Día Mundial del EPOC, nos va a contar de qué se trata. También con el doctor Horacio Sanguinetti, perteneciente al servicio de urología y litotricia de la Clínica San Camilo. Con él vamos a hablar acerca de tratamiento extracorpóreo y la importancia de la prevención en los cálculos renales, todo un tema. Y con una gran amiga, la doctora Liliana Cáceres, médica pediatra, emergentóloga, jefa de clínica del Hospital Garrahan y vicepresidente de la SAE, que nos va a contar qué está por ocurrir en estos días en esta entidad tan prestigiosa. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Muy bien. Bien, el tema elegido, el EPOC. El tema que impone el día en su recordación. Exactamente. El EPOC, sí, así es. Decimos que es el EPOC, son las siglas de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Quiere decir que es una enfermedad que ataca el pulmón. En el 90-95% de los casos la causa es el tabaquismo crónico de muchos años. Es una enfermedad a partir de la edad media o el adulto mayor en general es donde más se sufre, y depende también de la intensidad del hábito tabáquico en cuanto a su frecuencia y en cuanto a la toma a la fuma de cigarrillos, la cantidad, ¿no es cierto?, y la calidad de los cigarrillos. Y esta enfermedad lo que hace es atacar los bronquios y sobre todo los alvéolos. Los alvéolos, como consecuencia de esta obstrucción en el bronquio, que se produce como una reacción inflamatoria a la noxa del humo del tabaco, y dificulta justamente el paso del aire y atrapa el aire en los alvéolos, en las cámaras aéreas. Como atrapa el aire, esta hiperpresión hace que los alvéolos, que es donde se hace el intercambio de gases entre la sangre y el aire, para eliminar el anhídrido carbónico de la sangre y absorber el oxígeno del aire, y de esa manera favorecer o facilitar todos los procesos biológicos que necesitamos oxígeno para funcionar, ¿no es cierto? Entonces destruye los alvéolos, destruye este intercambio, y el paciente lo que tiene es falta de aire. Médicamente se llama disnea. Esta falta de aire tiene distintos grados de ataque, de consecuencias, y va desde después de una actividad más o menos intensa
hasta simplemente poder caminar unos pocos pasos, y de hecho cada día ahora, por el mejoramiento de los tratamientos para que estos pacientes sobrevivan en mejores condiciones, vemos pacientes que tienen el famoso tubito de oxígeno, la mochila, que van a veces por la calle. Y que no es muy tubito, ¿no es cierto? Porque es una mochila grande. Bueno, para que la gente se dé cuenta sí, que el cigarrillo no lo tiene. O sea, hay que dejar el hábito del cigarrillo. No perdona. No quiere decir que de pronto tengan EPOC solo los que fumaron, ¿no es cierto? También hay casos del fumador pasivo que se vio perjudicado durante 30, 40 años de aspirar lo que no quería. En una oficina, por ejemplo. Entonces, el tubito, yo te comento, hace 5 años atrás me invitaron a un evento donde hablaban del EPOC, ¿no es cierto? Y yo me senté en una mesa y todo alrededor estaban mujeres entre 50 y 65 años, todas con su mochila, ¿no? Una inmensa mochila. No es el tubito, porque capaz que es un tubito que lo esconden en la ropa. Bien. Yo lo comparo con el tubo grande de oxígeno. No, el de grande no. Claro. O sea, a mí me dio la sensación de las garrafas de 5 kilos. Obvio que salvando distancia. No, pero ¿no? hay más chicos ahora. Bueno, yo vi eso 5 años atrás. Duran menos. Es tremendo. La autonomía es tremendo. baja. O sea, que la gente se concientice que no al cigarrillo, es tan simple. Es que el cigarrillo mata, de a poco, pero mata, no hay ninguna duda. De hecho, muchos dicen, te estás matando de a poco, se le dice al que fuma, y eso es cierto, porque primero va a tener mucha enfermedad cardiovascular, además de la pulmonar. Digamos, lo que más acelera también la arteriosclerosis es el hábito de fumar, porque produce una inflamación del endotelio también con todos sus subproductos circulantes. Así que también hay un ataque directo a las arterias. Y yo les comento, porque del tema sé por estar viviéndolo con una amiga, ¿no es cierto?, que tiene EPOC, que la trataron alrededor de 20 años por alergia. Le han hecho todas clases de test ahora, y no tiene alergia a nada. O sea, estaba mal diagnosticada. Pero fumaba. Fumaba. Yo hace 18 años que la conozco y 18 años que ella no fuma, pero el daño es irreversible. Y se ahoga, no puede caminar. Prácticamente tiene los pulmones reducidos, pero no sé si a la cuarta parte. Entonces es algo muy, muy grave que lo podemos de pronto, no sé, evitar. Sí, seguro. Esto es... No digo fácilmente porque el hábito tabáquico es una de las adicciones más fuertes, pero es evitable sin ninguna duda. Entonces, aclaremos que es una enfermedad crónica, que es incurable, que no tiene tratamiento específico, el tratamiento es sintomático, hoy día sobre todo con corticoides inhalatorios y antiinflamatorios para favorecer la dilatación del bronquio y que entre un poquito más de aire a lo que queda de alvéolos, ¿no es cierto?, y evitar la progresión rápida de la enfermedad. Y como son pacientes añosos en general, tampoco son candidatos, por ejemplo, a un trasplante de pulmón y nada por el estilo. Así que es una enfermedad que, de alguna manera, aunque suene feo, a ver si la gente se convence, lo condena al paciente. Mariano, y lo condena, lo peor es que se mueren ahogados, porque no tienen oxígeno en la sangre, y por más que respiren, salvo que tenga una mochila y que todavía tenga alguna efectividad la mochila, porque la mochila de oxígeno o el oxígeno inhalado puede aumentar el oxígeno inhalado, pero si no hay alvéolos no va a aumentar de todas maneras el oxígeno, o va a aumentar mínimamente el oxígeno en sangre y va a seguir ahogado. Ese es el problema, porque tienen un tenor de oxígeno en sangre circulante muy bajo. Bien. Y por eso se mueren ahogados. Bien. Ahora, hace un par de años, vamos a decir una de cal y una de arena, ¿no es cierto?, ha salido una medicación muy eficiente, muy eficaz, y que el paciente la puede aplicar, es como un inhalador, sí, son todos una inhaladores. sola vez al día. Sí. Entonces, bueno, es como aquel que ya la contrajo y no tiene remedio, bueno, sí tiene remedio. Sí.
No cura la enfermedad, eso No, es lo que yo quería lo mantiene, ¿no? decir. Claro, lo mejora sintomatológicamente. Además, como vos decís, son inhaladores, broncodilatadores con corticoides. Eso es lo que pasa, que va a dilatar el bronquio, pero si no hay alvéolo, mucho no va a mejorar. Y puede traer Es decir, aparejado... yo insisto en esta parte, a lo mejor a vos no te gusta esta fase oscura de la enfermedad, para que la gente se convenza de que tiene que dejar de fumar. Porque vuelvo a repetir, literalmente se está matando de a poco. Totalmente. ¿Puede traer aparejado algún tema cardíaco? También puede haber fallas, sobre todo arritmias cardíacas por el bajo tenor de oxígeno. Es como tener una cardiopatía coronaria, aunque tenga las coronarias normales por falta de oxígeno. ¿Y perjudicar alguna válvula? Las válvulas no tanto. Perjudica el músculo que le falta oxígeno, como si fuera una enfermedad obstructiva coronaria. Que son las complicaciones. Son las complicaciones. Como no hay una obstrucción coronaria en algunos pacientes, lo que da son arritmias, porque falta oxígeno en todo el músculo cardíaco, uno lo exige un poquito, hace un poco de actividad y bueno, empiezan las arritmias, porque no tiene oxígeno el músculo. Perfecto, dejar de fumar. Me parece que deberían convencerse los fumadores. Bien, vamos a una pausa y luego continuamos. ¿Cómo no? Comienzo espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y les comento algo que, bueno, es muy, pero muy importante, ¿no es cierto? La gala benéfica 2015 que se va a realizar en el hospital alemán, ¿no es cierto? Que se va a realizar el jueves 19 de noviembre en el restaurante central de la Rural. En esta oportunidad, los fondos recaudados serán destinados a las mejoras a realizar en el área de internación para mejorar la atención y comodidad de los pacientes. Estarán presentes importantes figuras del ámbito empresario, diplomático y artístico. Asimismo, escuchen bien, se realizarán importantes sorteos. Las entradas se las pueden pedir, anoten por favor, al 4827-7214 de 9 a 16 horas. Los invito a concurrir. Bien, y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Horacio Sanguinetti, perteneciente al servicio de urología y lictotricia de la Clínica San Camilo. También pertenece al servicio de urología del Hospital de Clínicas. El tema es la importancia de la prevención y también el tratamiento extracorpóreo para evitar eso tan molesto llamado cálculos renales. Muy buenas tardes, ¿cómo te encontrás? Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto tenerte en nuestro programa y bueno, ya formás parte de nuestro staff. Contanos, ¿qué es la litiasis? La litiasis es la formación de cálculos, de piedras adentro del riñón. Es producto del depósito de material que normalmente está en la orina
en las cavidades urinarias. Cuando los materiales cálcicos, en su mayoría, o también pueden ser de otras sustancias, aumentan en su concentración en la orina, se juntan y se cristalizan en forma de piedras. Ajá. ¿Esto de pronto tiene un porqué? ¿Es hereditario? ¿O por qué se...? Hay muchas enfermedades metabólicas que pueden causar la litiasis. La gran mayoría, como te decía, son de calcio y tienen alguna relación familiar, pero no es difícil que haya una herencia estricta genética. Muchas veces uno ve familias de pacientes que tienen todos cálculos, pero no se ha todavía encontrado un gen o alguna enfermedad genética que lo cause. Las de calcio. Hay otras enfermedades, sí, por ejemplo los cálculos de cistina, que es una rara enfermedad, por suerte, que sí, esos pacientes tienen una herencia bien marcada y todos en general, o varios hermanos, por ejemplo, pueden tener esta patología. Uh-huh. ¿Se pueden llegar a prevenir? La prevención es fundamental. En el caso de los cálculos es muy importante la ingesta, sobre todo de líquido. Como hablamos, que dependen de que las partículas que normalmente están en la orina se junten y se precipiten. Cuando uno tiene más orina, más se juntan. Yo muchas veces les digo a los pacientes que si uno quiere disolver azúcar en un vaso de agua y pone poca agua, el azúcar siempre queda en el fondo. Con esto es lo mismo. Si uno toma mucho líquido, genera más orina y la misma orina lava las partículas que si no se lavaran así, se juntarían y formarían una piedra. Entonces los líquidos es la principal forma de prevenir todos los tipos de litiasis. Se dice que aproximadamente hay que tomar 2 litros, dicen de agua, pero si uno toma té, mate, etcétera, ¿cubre esos 2 litros diarios? En general lo que importa es lo que uno orina. Uno debería orinar cerca de 2 litros por día, para lo cual la cantidad de líquidos en forma global tendrían que ser 2 litros más el líquido que viene en los alimentos. O sea, entre 2 y 3 litros en los pacientes que tienen litiasis se recomienda. Pero incluye todas las bebidas. Obviamente el agua es lo más natural y lo mejor, pero hay pacientes que dicen, no, yo agua no. Bueno, con que tome líquido a mí me sirve, porque el objetivo es fabricar más orina. Ajá. Por ejemplo, ¿esto de pronto se puede llegar a dar más en el hombre que en la mujer, o no hay distinción de sexo? Históricamente se decía que era una relación 2-1 de las mujeres más frecuente que en el hombre, pero en los últimos años la verdad que esto se ha equiparado y prácticamente se han igualado las estadísticas. Uh-huh. Yo te voy a contar experiencia personal y de mis amigas. Generalmente la mujer que trabaja fuera de su casa, hay muchas que se van a la mañana y regresan a la noche y no orinan en todo el día, y ya es un mal hábito. Sí, el hábito es muy importante, eso es algo que también insistimos mucho. También pasa a veces que uno está todo el día trabajando y se olvida de tomar agua. Se olvida. De orinar y de tomar agua también, las dos cosas. Entonces a veces lo que yo también recomiendo es hacerse el hábito, por ejemplo con el desayuno, 2 vasos de agua, como si fuera un remedio. Exactamente. O sea, termino el desayuno y me tomo 2 vasos grandes de agua. Termino la merienda y me tomo 2 vasos grandes de agua, y con eso por lo menos le agrego 1 litro a lo que habitualmente estoy tomando con las comidas, y más o menos es una forma de compensar. Y la otra es también recomendar la botellita de agua en el lugar de trabajo. Se ve bastante, y por la calle las chicas más jóvenes van con su botellita. Y también es una manera de uno darse cuenta cuánto tomó, porque si uno tiene la botellita de agua, hoy me tomé solamente la botellita de 600, llego a mi casa y tengo que tomarme 3 más de estas, digamos, ¿no? Mira, yo era una de esas mujeres que salía a la mañana y yo sabía que si tomaba agua iba a orinar, entonces no tomaba agua. Con los percances, ¿no es cierto?, que después esto acarrea. Y sí, exactamente. Y ahora, y desde hace, por suerte, unos cuantos años, yo coloco al lado de la canilla una jarra con 2 litros de agua, algo simple que quizá le ayude a muchas mujeres que nos están escuchando. Y yo sé que a la noche esa jarra tiene que estar vacía. Está perfecto. Incluso si uno vive con otras personas en la casa, que haya una botella en la heladera o una jarra que sea de la persona que tiene que bueno, en realidad cada uno debería tener una para darse cuenta cuánto tomó cada uno. Sí. Exacto. Sanguinetti, ¿en qué consiste la litotricia? La litotricia es la fragmentación de los cálculos, y en el caso de que sea extracorpórea, justamente es a través de la piel.
se generan con un aparato ondas de sonido similares a lo que es el sonido que uno escucha, pero que es de alta intensidad y que son focalizables en un punto. Entonces el paciente se acuesta en una camilla y se genera estas ondas con esta máquina que atraviesan la piel sin dañarla y se focalizan en el punto donde está la piedra. La piedra se fragmenta y los pedazos en forma de pequeños fragmentos o de arenilla salen por la vía natural. Este tratamiento, la verdad que revolucionó ¿Este es el extracorpóreo? Este es el extracorpóreo. Revolucionó la manera de tratar los cálculos. Es un desarrollo, como la mayoría de las cosas, militar. Se estaba estudiando la manera de generar daño atravesando una pared o algo así. Después se vio que no se podía lograr, pero a alguien se le ocurrió que este mismo desarrollo se podía adecuar para fragmentar los cálculos. Algo malo se convirtió en bueno, como el descubrimiento de la pólvora, ¿no? Claro, muchos de los desarrollos en medicina empiezan desde el lado militar y terminan en la medicina. Entonces, de esta manera uno puede romper las piedras sin operar, sin necesitar anestesia, sin necesitar cortes en la piel, y de una manera muy bien tolerada, prácticamente sin dolor, con muchas ventajas, siendo un procedimiento ambulatorio, no hace falta internarse. ¿Es en una sola aplicación? Puede requerir varias sesiones, depende esto del tipo de piedra, de la dureza que tenga la piedra y del tamaño sobre todo. Pero bueno, las aplicaciones duran más o menos 40 minutos, 1 hora, y se toleran muy bien, con lo cual si hay que repetirlo tampoco es un gran problema. Y en el supuesto caso de que esto no resulte, ¿va a qué otro tipo de operación? ¿La tradicional? Y existen distintos tipos de intervenciones dependiendo un poco de dónde esté ubicado el cálculo. Cuando el cálculo está en el riñón, uno se fija el tamaño que tiene. Si el cálculo mide más de, en grosso modo, 2 centímetros, ya la litotricia extracorpórea pierde eficacia por justamente eso que vos decís, que hay que hacer muchas sesiones, que los pedazos que se rompen son grandes y pueden tapar también el conducto. Entonces, en esos casos uno prefiere realizar una cirugía que se llama cirugía percutánea. Esto implica hacer un corte pequeño en la piel de 1 centímetro e ingresar al riñón con una cámara de televisión, con un nefroscopio, y desde adentro del riñón fragmentar la piedra viéndola. En el caso de fracasar la litotricia extracorpórea, este abordaje sería uno de los que más hacemos. Y la otra posibilidad, que es lo más nuevo, digamos, es abordar a través de la vía natural, a través del uréter, entrando por la vía natural, llegando hasta el riñón, con equipamientos flexibles, que son también muy efectivos, pero que son más costosos y más complejos de instrumentar, digamos. Pero que en los últimos años han tenido un desarrollo muy importante y la verdad que han venido también a llenar un nicho que no había. Yo he escuchado en más de una oportunidad que existe también, hay operaciones de riñón con un sistema parecido a lo que vos acabas de decir, pero manejado con imanes. Existen, sobre todo para hacer cirugía laparoscópica, que en el caso de la litiasis tiene una indicación bastante restringida, porque siempre uno prefiere, si puede, abordar a través de la vía natural o a través de un solo corte, va a ser mejor que hacer los 3 cortes mínimamente que requiere la cirugía laparoscópica. Y el imán vendría a reemplazar uno de estos cortes, entonces uno coloca los imanes y con los imanes desde afuera del cuerpo puede mover alguna pinza o algo por dentro. Son muy útiles estas técnicas de la cirugía laparoscópica por ahí para otras patologías, para los tumores renales, para... Incluso sacar el riñón. Sacar el riñón entero, exactamente. Pero en el caso de la litiasis, que por suerte en contrapartida con el EPOC, es una enfermedad que tiene buenos tratamientos y de baja agresividad, poco invasivos. ¿Y cómo se detectan los cálculos? En general se detectan con los estudios de controles, por eso también es importante la prevención y las ecografías que se hacen de control. La gran mayoría de los cálculos se ven por ecografía, que es un estudio poco agresivo, barato y fácilmente realizable, y con eso uno puede detectar los cálculos cuando están en el riñón, incluso cuando son asintomáticos, porque todos los cálculos empiezan sin dar síntomas y luego al crecer o al movilizarse dentro de la vía urinaria
pueden generar las molestias que llevan al paciente a la consulta, pero lo ideal sería que el paciente consultara antes de tener síntomas, que se detectaran las piedras cuando todavía son pequeñas y que se pudieran romper con ondas de choque en forma efectiva, previniendo las complicaciones posteriores que pueden dar. Uh-huh. Yo conozco personas con así trastornos de cálculos que quizá pasan 2 o 3 meses sin problema y se creen que ya se curaron, o sea, se quieren autoconvencer, ¿no? Y después en cuanto digamos que el cálculo se mueve, ¿no? El cálculo se mueve y el cálculo crece dentro de la vía urinaria muchas veces. Entonces, ese es el gran problema que puede causar, porque cuando el cálculo empieza a crecer o se moviliza, ese sector del riñón o todo el riñón empieza a trabajar mal, empieza a no poder fabricar la orina en forma normal, e incluso puede llegar a hacer que el riñón deje de funcionar cuando un cálculo obstruye la vía urinaria. Y por ahí viene un paciente a consultarnos con un riñón que ya no funciona, y uno lo interroga, y el paciente dice, sí, yo hace 3 años tuve un cólico, pero después no me dolió más y no consulté. Y en ese momento, si se hubiera tratado, el riñón se salvaba. Es una enfermedad que a veces se manifiesta en forma más silente, sin tantos síntomas. Otras veces da el cólico renal, que es el cuadro más florido y de los más dolorosos que hay, y que en esos casos en general los pacientes consultan. No hay duda. No hay duda. Ahí no hay duda. De pronto, una vez que se hace una extracción, ¿puede el organismo generar nuevamente cálculos? Sí, también es muy importante no solo lo que hablamos un poco de la prevención primaria, con respecto a los líquidos, a las consultas al médico, también el tema de los alimentos a veces influyen, el tema de cuidarse con las proteínas y comer menos sal también ayuda a la prevención de las enfermedades renales y también de los cálculos. No tanto el tema del calcio, la ingesta de calcio, porque los cálculos son de calcio, y hay gente que dice entonces no tomo más leche ni como más yogur, y no debe hacerse eso, porque si el cuerpo necesita, por un trastorno metabólico, elimina más calcio a la orina y el paciente deja de comer calcio, el cuerpo va a sacar el calcio de los huesos y lo va a seguir mandando a la orina, va a tener, además de la litiasis, probablemente osteoporosis. Y cuanto a la prevención secundaria, sí, muchas veces ocurre que los cálculos vuelven. Se estima que la chance de que vuelva una piedra a los 5 años es de un 50%. Yo le digo a los pacientes, miren el vaso lleno o el vaso vacío. La mitad de los pacientes vuelve a tener piedras, la otra mitad no lo vuelve a tener más. Pero es importante la prevención una vez que uno puede sacar la piedra. Va a depender esta prevención de los líquidos, de la ingesta de alimentos, y en algunos casos hay medicamentos que también pueden ayudar, que depende un poco del tipo de cálculo que el paciente tenga. Por ejemplo, ¿se pueden formar solo en el riñón los cálculos? Los cálculos urinarios se pueden formar en el riñón, pueden bajar al uréter y crecer en el uréter, y pueden formarse en la vejiga también. ¿En qué casos son más peligrosos por la ubicación? Es variable, depende del tamaño, del grado de obstrucción. El gran problema en la vía urinaria es la obstrucción, en realidad. Exacto. Y cuando se forman piedras en la vejiga, por ejemplo, es producto de la obstrucción de la vejiga. En realidad, en ese caso, la fisiopatología, digamos, por qué se formaron las piedras en la vejiga es un poco diferente de por qué se forman en el riñón. Pero bueno, básicamente pueden estar en estos 3 lugares y su importancia es distinta. Pero cuanto más obstructivos sean los cálculos, más daño generan. ¿Y a partir de qué edad suelen aparecer? O sea, por ejemplo, niños o adolescentes pueden tener cálculos. Puede aparecer a cualquier edad. El rango etario, digamos, más común es entre los 50 y los 30 años. En general es una enfermedad de gente joven. Y en niños también pueden aparecer. Sobre todo en esos casos se trata de enfermedades metabólicas. Cuando un niño tiene cálculos, claramente tiene que hacerse un estudio metabólico profundo porque algún trastorno metabólico importante tiene y que va a haber que tratarlo porque tiene toda la vida por delante. Si no se trata, va a seguir formando cálculos toda la vida y va a terminar dañando los riñones. En la gente más grande puede tener, como les decía, un episodio aislado y después no volver a tener nunca más en la vida, o volver a sufrir cólicos o simplemente volver a formar piedra. Acá lo importante, como en la mayoría de las enfermedades, como en todas, ¿no? La mayoría es tener en cuenta ante el primer síntoma concurrir a un profesional, porque
como así suele pasar, no, fue una molestia, se me inflamó el hígado. Yo pienso que si el hígado habla, es el que produce todas las enfermedades, o sea, en la gente que dice que no sabe y dice el hígado. Hay que concurrir a un médico, ¿no es cierto? Y sobre todo si uno cuenta con métodos como la litotripsis extracorpórea, que es poco agresiva, bien tolerada y uno fácilmente puede resolver una situación que potencialmente después puede requerir una cirugía, por ejemplo. Uno puede, si lo agarra a tiempo, tratar la enfermedad antes de terminar en un quirófano. Una pregunta. Hace alrededor de 15, 20 años atrás, había un método que colocaban en la bañera al paciente. ¿Esto es similar? Este mismo. Este es el mismo. La litotripsis extracorpórea. Yo entendí que era en camilla esto. Surge, los primeros equipos sumergían al paciente en una bañera. En el año 83 fue las primeras que se hicieron acá, que se hicieron en el mundo, perdón, acá llegó un poco después, y se metía al paciente en una bañera porque el medio líquido es el mejor para que las ondas caminen, digamos, se muevan a través del medio líquido sin cambiar su orientación. Esos desarrollos fueron mejorando y los equipos fueron cada vez haciéndose mejores. Hoy en día los últimos equipos de última generación tienen simplemente una membrana que se infla con agua y eso reemplaza a sumergir al paciente entero en una camilla que es mucho más molesto y más dificultoso. Esos equipos primeros requerían anestesia porque eran equipos donde dolía bastante el tratamiento, y hoy en día los equipos más modernos, como el que tenemos en San Camilo, permiten con una simple analgesia que el paciente toma por boca y con esta membrana que se apoya no usar anestesia y no sumergir en líquido al paciente. ¿En el hospital de clínicas lo tienen? En el hospital de clínicas también tenemos un equipo que es muy bueno también, funciona bien y es uno de los pocos, la verdad, que yo tengo noticia a nivel público, que yo sepa no hay ningún otro a nivel público que haga litotripsis. Yo siempre digo, y soy una defensora del hospital público, ¿no es cierto?, y de aquel hospital que brinda una buena atención, y realmente la atención del hospital de clínicas es excelente porque tiene profesionales de primera línea, pero lamentablemente el edificio se está viniendo abajo y no se hace nada por salvarlo, y más teniendo un equipamiento como me estás diciendo y otros que tienen, ¿no? O sea, está bien equipado, falta alguien, ¿no es cierto?, con un poquito de visión y que diga, tenemos que arreglarlo, porque aparte es hermoso. Sin duda, eso como un poco como todo en salud pública son decisiones políticas. ¿Cuánto les interesa a nuestros políticos tener un servicio de salud eficaz y que pueda trabajar? Nosotros la verdad que recibimos pacientes de todo el país, claro. y tampoco damos abasto. La verdad que los tiempos de espera y la lista quirúrgica es enorme y los tiempos de espera muchas veces son demasiado. Claro. Pero realmente la cantidad de pacientes que vienen de todo el país, y uno a veces piensa, ¿cómo puede ser que desde Salta hasta acá, desde Río Gallegos hasta acá, no haya nada en el medio que lo pueda contener? Y no, a nivel público... Nada. Dios está en todas partes, pero atiende acá en la cava. Bueno, realmente fue una charla hermosa, y yo digo, Dios quiera que los próximos gobernantes le pongan un poquito, le presten atención a la importancia de la salud, también la educación, la seguridad y el trabajo. No se pide más que eso. Es muy poquito para conformar a la gente. Exactamente, muchas gracias. Te agradezco realmente tu presencia. ¿Vamos a ese corte tan pedido? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido a Cambiemos. Si el 25 lo votaste a Scioli, quiero decirte algo importante. Si llego a ser presidente vas a ser parte del cambio, vas a estar incluido. Y no voy a parar de trabajar hasta que vos, tus hijos y tu familia estén mejor. Y no lo hago para que me votes ahora. Sé que no lo vas a hacer y lo respeto. Lo hago porque siento que un presidente debe trabajar para todos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vice. Cambiemos. Lista 135. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea.
adelante hacia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Scioli. Nuestro país ha cambiado bastante. Necesitamos cambiar aún más, pero cambiar sin volver al pasado. Tengan la seguridad de que los escuché a todos, los que me votaron y los que no me votaron. Conmigo Argentina no corre riesgos. Que gane el país, que gane Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido a Cambiemos. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Scioli. Yo sé que algunos están enojados, pero no creo que estén enojados con la asignación universal para sus hijos, ni con las netbooks que recibe cada chico en las escuelas, ni con las casas del Plan Procrear. Quizás estén enojados con las peleas, pero conmigo es distinto. Yo soy un hombre de diálogo, moderado y pacífico, pero decidido. Puedo darte a vos el cambio que esperás sin los riesgos del pasado. Que gane el país, que gane Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Comienzo espacio publicitario. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Fin espacio publicitario. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con esta gran amiga, la doctora Liliana Cáceres, que es médica pediatra, emergentóloga, jefa de clínica del Hospital Garrahan y vicepresidente de la SAE. Muy buenas tardes, ¿cómo te encontrás, Lilita? Bien, Analía, un gusto estar con vos como siempre. Para mí también, y bueno, 26 años que nos conocemos, 10 años saliendo desde el Garrahan, y bueno, una historia hermosa, historia de vida, porque le preguntaba por la Beba, que venía a tomar la teta en los estudios de TV, y la Beba tiene 23 añitos, ¿no es cierto? Bueno, el tiempo pasa, nosotros no estamos siempre, pero siempre iguales. Siempre iguales, Ana María. Bien, contanos qué es la SAE. La Sociedad Argentina de Emergencias es como otras sociedades científicas, médicas, es una sociedad médica sin fines de lucro, que se formó en el año 2002 y que trabajó desde entonces por la especialidad de emergentología. Tiene por objetivos difundir la especialidad de emergentología y la medicina de emergencias y desarrollarla en nuestro país, acompañando a los médicos en su formación, en la investigación y en
todo lo que es la acreditación de la especialidad y de los servicios donde trabajamos y las residencias médicas. O sea que venimos desarrollando un papel importante, creemos, en la escena de la emergentología. Hemos conseguido el reconocimiento de la especialidad en 2011, que salió anunciado en el boletín oficial de diciembre de 2011. Y eso ayudó mucho a que los médicos que trabajan en las emergencias asumieran una identidad, porque los médicos que trabajan en las guardias se llamaban médicos de guardia simplemente, ¿no? Incluso no tenían una jerarquización en los hospitales y en la comunidad médica. Saber que tienen una especialidad y que tienen que apuntar a un entrenamiento mayor, a una actualización permanente dentro de un campo que es la especialidad y en la que nosotros los estamos acompañando, ayuda a que el médico quiera permanecer en la guardia, porque si no son profesionales que pretenden pasar unos años haciendo ese tipo de tarea y después irse para hacer consultorio, para trabajar en una institución como médico de planta y no quedarse en el servicio de emergencias. Nosotros trabajamos para que nuestros médicos se puedan jubilar en el servicio de emergencias y asuman esa especialidad para poder entrenar y capacitar a las generaciones jóvenes. Cáceres, ¿qué paciente recibe el médico emergentólogo? ¿Qué tipo de pacientes? Es muy interesante lo que me decís, porque el hecho mismo de que la especialidad se llame emergentología o la sociedad se llame Sociedad Argentina de Emergencias hace pensar que nos dedicamos exclusivamente a las emergencias. Y sabemos que las emergencias no son el porcentaje mayor, sino el porcentaje menor de la consulta que se reciben en los servicios de emergencias. Antes denominados guardias, ahora nos negamos a llamarlos guardias. Nuestro campo incluye todas las urgencias. Y lo interesante, esta es una definición ya internacional, porque la Federación Internacional de Medicina de Emergencias avala esta definición, incluye las urgencias, y te decía, las urgencias son lo que el público percibe como urgencia. Esto a nosotros nos exige que nosotros nos preparemos para atender todo lo que viene al servicio de emergencias. Lo que el público percibe como urgencia, obviamente, nosotros después vamos a categorizar el paciente en la sala de espera, pero nosotros asumimos esa demanda. Muchas veces son enfermedades leves, autolimitadas y de manejo ambulatorio. Otras veces tenemos que introducir algún tipo de tratamiento o hacer estudios diagnósticos en el servicio de emergencias y el paciente termina yéndoselo a casa, termina internándose o derivándose a un centro de mayor complejidad. O sea que nosotros abarcamos todo el espectro en nuestra atención médica, todo el espectro de la patología que se acerca al servicio de emergencia, desde lo leve a lo grave. También estamos involucrados en la educación de la comunidad para que no consulte por cuestiones banales. Pero lo cierto es que nuestro campo incluye tanto las urgencias, que no tienen riesgo de vida ni de secuelas graves, como las emergencias, que tienen riesgo de vida o de secuelas graves. Ha cambiado tanto la sociedad, ¿no es cierto?, hasta el punto de que muchos médicos, emergentólogos, que concurren a diferentes zonas de capital y conurbano, no quieren entrar por los percances que suceden, y yo recuerdo el anteaño pasado hasta ambulancias baleadas. Sí. Desgraciadamente en nuestro país ese es un problema grave que sufren en este momento los médicos de emergencias y desgraciadamente desalienta a muchos médicos que recién se reciben a acercarse a nuestra especialidad, porque las condiciones de entrenamiento son en las residencias. En este momento la mayoría son residencias de hospitales públicos, una buena cantidad son en el conurbano y están muy expuestos a la violencia del público. Todos conocemos de algún caso resonante de incluso un profesional de salud que fue baleado y muerto en un servicio de emergencias. Y 3 doctoras que tuvieron un grave heridas problema. Graves también, sí, sí. Que no querían entrar al lugar, no porque se les antojaba, sino que sabían a dónde iban y, no sé, fueron enjuiciadas, ¿no es cierto? Después, bueno, todo se aclaró. Pero realmente este cambio social es impresionante. Sí, sí. Entonces hay muchos motivos que desalientan, hay muchos motivos por los que estamos trabajando en distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Que son el tema de la remuneración. El médico de emergencias tiene que tener una remuneración de área crítica, lo mismo el enfermero. Nosotros también trabajamos por las mejores condiciones laborales de la organización del servicio.
tratando o apuntando a que se establezcan staff permanentes y no médicos que pasan 12 o 24 horas y vuelven a la semana siguiente, que no tienen continuidad dentro del servicio, lo cual no ayuda para normatizar, mejorar los registros y realizar evaluación de nuestro propio trabajo, además de capacitar a los equipos, porque nosotros trabajamos con enfermeros y otros profesionales de salud y tenemos que funcionar como equipo. Es muy difícil hacerlo si uno va un lunes y recién vuelve el otro lunes y ya está solo los lunes, por ejemplo, 12 horas o 24 horas. Y lo otro que desalienta es este tema de la violencia urbana, que también entró desgraciadamente al servicio de emergencias. O sea, estamos trabajando para ayudar e incluso estamos trabajando para retener a los médicos, tratando de pensar formas de retener a los staff, porque no podemos perder el médico que tiene 20 años de experiencia y que las generaciones jóvenes no tengan quien los entrene o los acompañe en las discusiones de los pacientes, en la investigación, etcétera. Así que bueno, tenemos una interesante tarea, pero bueno, estamos muy conscientes de que trabajando vamos a ir logrando, y con todos los que las sociedades que se involucren y los profesionales que se involucren vamos a poder ir mejorando toda esta situación. También debe ser bastante estresante el recibir continuamente baleados, accidentados. Pienso que capaz que eso también hace un poco alejar del lugar a los médicos, no sé, teóricamente. Sí, es un lugar de estrés, es un lugar en que es importante trabajar en equipo, es un espacio donde es importante que todos tengamos las mismas prioridades, que cuando llega un paciente, por eso es lo que mejora, digamos, al equipo lo mejora el entrenamiento. Y en este momento hay posibilidades de hacer entrenamiento con simulación clínica, que eso ayuda también, con alta fidelidad. Entonces, como que es interesante porque en las simulaciones que varias instituciones ya tienen y en nuestra sociedad estamos haciendo, simulación de alta fidelidad, no se apunta solo a la resolución clínica, sino a las actitudes personales y del equipo. Entonces, después, en lo que es la devolución, analizamos cómo nos hemos comportado en base a nuestros, no solamente a nuestros conocimientos, a nuestro saber, sino a nuestras actitudes, que tienen que ver con la personalidad, con la función que tenemos, con el conocimiento del equipo, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante porque en estos entrenamientos con simulación de alta fidelidad se puede mejorar todo lo que es el trabajo en equipo. Uh-huh. Y el autoconocimiento y el conocimiento mutuo. Ajá. Así que es muy interesante todo lo que podemos trabajar en función de esto. Bien. Y con respecto al simposio. Sí. Tenemos el 25 de noviembre, miércoles, un simposio en la Usina del Arte que es de actualización en soporte vital. Guías Reanimación Cardiopulmonar 2015. Y te cuento que esto es muy interesante. Está destinado a profesionales de salud. Y hemos invitado a participar y nos han enviado los nombres y hemos invitado a esos disertantes de distintas sociedades científicas. No solamente, o sea, la SAIO lo organiza, pero también están representadas la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Cardiológica, la Sociedad Argentina y la Fundación Cardiológica, la Fundación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Neurología, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Pediatría, la de Terapia Intensiva. Hay disertantes de todas estas sociedades. Hemos convocado a todos los que estamos involucrados en la docencia y en la investigación y reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué la hicimos en este momento? Hay un comité de enlace internacional de resucitación que está formado por 8 sociedades científicas continentales, de Estados Unidos, Canadá, Oceanía, Nueva Zelanda, Europa, África, Asia, y hay una interamericana. Estas sociedades que se dedican a la docencia y la investigación envían a más de 200 especialistas que se reúnen cada 5 años y evalúan la evidencia científica de toda la investigación de los últimos 5 años. Y elaboran recomendaciones basadas en la evidencia, en el análisis de la evidencia científica. Entonces son recomendaciones muy fuertes que lo cierto es que toda la comunidad médica a nivel de todo el mundo las incorpora y trabajamos desde el 2015 al 2020 en general sobre la base de esas recomendaciones y sobre todo los cursos de reanimación cardiopulmonar avanzados para profesionales de salud y básicos para la comunidad tienen que ver con estas recomendaciones que se hacen cada 5 años. Estas recomendaciones, que son de libre circulación, fueron publicadas el 15 de octubre pasado. Entonces, el motivo de este encuentro es brindar, difundir y contribuir a la difusión de todas estas recomendaciones internacionales en la comunidad médica. Y después, obviamente, que esto se va a
digamos, a obligar también a hacer algunos cambios en los de RCP básica que son para la comunidad. Pero principalmente está dirigido, como te digo, a los actores que estamos comprometidos con la docencia en reanimación cardiopulmonar. Excelente, excelente. Es en la usina, sí, usina del arte, el miércoles 25 de noviembre de 9 a 18 horas. ¿Y dónde queda la usina? La usina queda en La Boca, en Pedro Cafarena 1, y el simposio consiste en mesas redondas en que se van abordando diferentes temas, 3 especialistas en cada mesa redonda, y a lo largo del día vamos hablando de todas estas novedades. Genial. Sé que realizan cursos, ¿no es cierto?, no solo para la comunidad en general, sino también el RCP, la reanimación, para que los papás sepan, ante un inconveniente ocurrido en alguno de sus hijos, poder actuar. Tenemos unos minutitos muy pequeñitos para que te expreses. Yo creo que todos los que estamos en lo que es docencia de reanimación estamos contentos que hay un poco más de concientización de la comunidad. Nosotros, de los que estamos en las sociedades y fundaciones, también estamos haciendo, digamos, mayor cantidad de cursos como para que la comunidad se acerque, para producir un cambio y que las personas que requieren RCP tengan un operador que inmediatamente, alguien que lo asista en forma inmediata. Tenemos que lograr que haya más cursos de la comunidad. Si bien las sociedades nos dedicamos en gran medida a los profesionales de salud, un poquito también el tema de la última mesa de este simposio va a ser el compromiso que tenemos con la comunidad. Hay muchas, y es cuestión de entrar en internet para que la gente busque cursos de RCP para adultos y cursos de RCP básicos siempre para padres. Y para niños, diría. Para niños, y hay algunos que son para padres de niños con necesidades especiales. Los cursos de RCP para adultos, hay varias instituciones, fundaciones, la Cruz Roja, sociedades científicas, etcétera, que tienen RCP para adultos, y aconsejamos hacer con uso de desfibrilador externo automático, que lo pueden operar personas que no son profesionales de salud, para eso fueron diseñados incluso, y que cada vez hay más, en gimnasios, shoppings, aeropuertos, en los ministerios existe también, en algunos colegios, en algunas empresas. Pero son de fácil manejo porque hasta te hablan, ¿no es cierto? Y te indica lo que tenés que hacer. Lo prendés y te va indicando todo lo que tenés que hacer. Eso es muy importante. Yo digo que los maestros tendrían la obligación de hacer el curso, ¿no? Para los maestros tendrían que hacer los cursos para niños. Claro. ¿Sí? Niño es, los que no tienen signos puberales, dígase 12 y 13 años, son niños. Menos de esa edad son niños. Entonces, hay cursos especiales para niños, y los maestros, cuidadores, personal de guarderías, personal de transportes escolares deberían hacerlos también. Los cursos para niños, lo mismo. Las sociedades y fundaciones tienen muchos cursos, y uno debería ver en base a los intereses, la zona geográfica donde uno vive, dónde puede buscar un curso. Pero lo cierto es que tiene que haber una iniciativa de la comunidad en buscar el aprendizaje, y también tenemos las sociedades y fundaciones que nos dedicamos a esto, redoblar la cantidad de cursos y hacerlos accesibles a la comunidad. ¿Cierto? Exactamente. Perfecto. Vos sabés que yo me quedaría horas charlando con vos, porque te quiero muchísimo y sos un excelente profesional y muy buen transmisor. Pero bueno, nuestro programa llegó a su fin. Realmente en el día de hoy tuvimos un programa de lujo, ¿no? Agradezco tu presencia. A vos, Ana María. Y repetime el simposio, el día y el lugar. Sí, es Simposio Actualización en Soporte Vital, Guías RCP 2015, y es en la Usina del Arte el 25 de noviembre, miércoles, de 9 a 18 horas. La dirección es Pedro Cafarena 1. ¿Entrada gratuita para los que...? Para profesionales de salud no es arancelada, pero tienen que entrar a la página de la Sociedad Argentina de Emergencias, que es www.emergencias.org.ar, y van a tener todos los datos ahí. Muchísimas gracias. Doctor Mariano Favaloro, muchísimas gracias. Un consejito muy chiquitito del EPOC. Dejar de fumar, eliminar el tabaquismo del país, por lo menos. Y si no, tomar medidas coercitivas, como en algunos países de Europa, que, por ejemplo, el paciente que fuma no tiene cobertura médica. Excelente, buena idea. Un pequeño consejo para aquellas personas que, bueno, están reticentes porque tienen mucho miedo al tratamiento que le van a hacer. Bueno, que no tengan miedo, justamente, que el tratamiento es accesible y poco agresivo. Tenemos una página, litotriciasancamilo.com.ar, donde hay mucha información para pacientes y la forma de contactarnos. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM.
Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,